¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a hablar sobre la alimentación de la pitón bola y les voy a mostrar cómo le doy de comer yo a la mía, así que comencemos. La pitón real, mejor conocida como pitón bola, en vida silvestre tiene una dieta muy variada. Comen roedores, pueden comer anfibios, algunos reptiles, peces, algunas aves. Básicamente pues lo que se encuentra, ¿no? Porque pues ya saben que cuando uno tiene hambre pues come cualquier cosa. Pero pues no necesariamente significa que sea lo mejor, ¿no? Lo mejor que puedes comer, lo que te hace mejor. Entonces, en cautiverio se le trata de dar pues lo que se sabe que le puede hacer mejor a su organismo, que puede hacer que se desarrolle mejor, que no le cause enfermedades. Hasta donde yo sé, lo más común que se les da son 3 cosas: ratón, ratón africano y rata. Y paren de contar, aunque hay ciertas personas que les dan alguna otra cosa, pero es muy raro. Entonces, de estas 3 cosas que se le dan, depende de ahora sí que de cada propietario del animal, pues cómo lo quiera manejar. Hay quien dice que es mejor darle puro ratón. Hay quien dice que el mejor alimento es el ratón africano y eso hay que darles. Hay quien los combina, quien les da ratón y rata una vez y una vez, o cuando son pequeños ratón, cuando son más grandes rata. Eso es pues a consideración de cada quien, ¿no? Digo, si hay ciertos estudios que dicen algunas cosas que son mejor o que son peor, pero pues también hay por ejemplo criadores que pues en su experiencia han ido viendo qué les favorece más y eso es lo que les dan. Entonces pues sí, es cosa de cada quien decidir qué le da a su ejemplar. Y pues otra cosa importante es lo que tú le quieras dar y lo que la serpiente te acepte, porque hay serpientes que tú le das, por mucho que tú digas yo le voy a dar pura rata, pues la serpiente nomás no te agarra la rata y pues tienes que buscarle, le cambias a ratón y a lo mejor el ratón sí te lo agarra. Entonces pues digamos que se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Entre el propietario y la serpiente. Entre los dos deciden qué va a comer. Hablemos, dialoguemos y si no llegamos a un acuerdo, pues nos liamos a puñetazos. Una vez que decidimos qué tipo de alimento le vamos a ofrecer a nuestro ejemplar, lo que sigue es saber de qué tamaño se lo vamos a dar. Y aquí es importante saber que en los roedores se les da un nombre dependiendo de su tamaño también. Por ejemplo, los más pequeñitos, que son los rositas, que no tienen pelo, se llaman pinkies. Los que siguen siendo bebés pero ya tienen pelito, se les llama fusis. El siguiente es el que ya no depende de su mamá, que ya come por sí solo, pero que sigue siendo muy pequeñito, y ese le dicen destetado, por obvias razones. Y después de ese ya se maneja más bien por pesos, ¿no? Ya tú puedes decir, necesito una rata de 30 gramos, ¿no? O un ratón africano de 40. Entonces ya más o menos se va manejando por peso dependiendo de cuánto le quieras dar tú a tu serpiente. ¿Y por qué les cuento esto? Pues porque cuando uno empieza no tiene idea de estas cosas. Y a mí sí se me dificultó un poquito al principio, porque pues yo buscaba, como mi serpiente estaba muy pequeña, buscaba un ratón pues pequeñito, ¿no? Y entonces yo decía, necesito un ratón chiquito. Y me decían, sí, fusi o pinky. Y yo, no, ratón. Eres un tonto, muchacho. Entonces, sí, pero pues ¿de qué tamaño, no? Y entonces pues yo no sabía. ¡Qué niño tan ignorante! Entonces ya poco a poco pues va uno aprendiendo más o menos en qué rango de peso está un pinky, en qué rango de peso está un fusi y todas estas cosas, ¿no? Yo lo que le he dado nada más es ratón, aunque cuando la compré me dijeron que le diera una vez ratón y una vez rata,
como les digo, como estaba ya muy pequeña y el ratón es el que es más chiquito de los tres, pues yo decidí darle ratón y es lo que le he estado dando al momento. Ya posteriormente pues veré si le voy intercalando otros o así la dejo. Ahí voy a ir viendo, ya les iré comentando. Bueno, nada más en los ratones, en el ratón que son más pequeñitos, esos a veces sí no se manejan tanto por peso, ¿no? Que digas un ratón, quiero un ratón de 20 gramos o así. A veces sí. Carajo, ya decídete, ¿no? Depende también del criador de ratón. Pero si no, se maneja los 3 primeros que les dije y después ya nada más es ratón mediano y ratón grande y se acabó, ¿no? Porque pues estos no crecen mucho y rápido acaba su crecimiento. En la rata y rata africana o ratón africano, ahí sí va un poco más lento el crecimiento porque crecen más y sí se va manejando más por los pesos. Ya les dije cómo saber, digamos, pedir el alimento vivo, ¿no? Por su nombre, por tamaño y todo. Pero, ¿cómo sé? Yo ya tengo mi serpiente. ¿Cómo sé cuál de esos tamaños le tengo que dar? Bueno, hay dos corrientes de pensamiento que yo he investigado, ¿no? O he sabido de ellas. La primera es que hay que darles a las serpientes el 10%, del 10 al 15% de su peso. Entonces, si tu serpiente pesa 100 gramos, tú le vas a dar una presa de 10 gramos o 15 gramos a lo mucho, ¿no? Entonces, esa es como por porcentaje. Que he escuchado que muchas personas dicen que eso no, que eso ya es obsoleto, que no hay que darles así por porcentaje, porque pues a lo mejor cuando están chiquitas no hay tanto problema, pero si ya tienes una serpiente de 2 kilos es mucho lo que le das si le das por porcentaje. Entonces, bueno, pero ahí se las dejo, ¿no? Les digo, es cosa de cada quien lo que uno quiera hacer y pues investigando a ver, viendo que a algunas personas les funciona una cosa, otras otra, entonces es complicado, pues más bien es como con la experiencia. Esa es una, ¿no? Y la otra es que no te bases en el peso, o sea, que no te bases en el peso ni de tu serpiente ni de la presa, simplemente que de la parte más gruesa de tu serpiente, donde le veas la parte más gruesa, el roedor que le vas a dar tiene que ser de ese tamaño o un poquitito más grande que eso, pero no más, ¿ok? Que cuando la serpiente se coma al ratón, rata, lo que sea, cuando se lo coma no se le note mucho que comió, ¿no? O sea, no que la serpiente está así, va delgadita y luego se vea la bolota demasiado grande, no. Que eso está mal, que debe de verse prácticamente como si no hubiera comido. Que el animalito que comió tenga el grosor de la parte más gruesa de la serpiente. Entonces, pues ahí se las dejo. Son como las dos teorías que yo he visto. Y pues ya depende de cada quien lo que quiera hacer con su animal. Ahora bien, ya sabemos sobre los tipos de roedores y sabemos sobre los tamaños. Una tercera cosa que tenemos que considerar para darle de comer a nuestra serpiente es la forma en que le vamos a dar el alimento. Y de esto hay 3 formas. La primera es darle el alimento vivo. La segunda es sacrificarlo uno y de inmediato dárselo. Y la tercera es darle el alimento pues ya muerto. Se compra congelado. Uno lo descongela, pues digamos que lo calientas y se lo ofreces a tu serpiente. Esas son las 3 formas y pues tienen sus pros y sus contras como todo, ¿no? El ratón vivo o bueno, el roedor vivo, digamos, está bien
porque, sobre todo al principio, que las serpientes como que no saben comer, digámoslo así, el ratoncito vivo les ayuda a estimularlas porque ellas ven que se mueve y todo, y pues les sale el instinto de cazar y es más fácil que coman. Pero el problema de darlo vivo es que el ratón se puede defender y puede pues morder a la serpiente. O yo he oído de casos que ratas llegan a matar a la serpiente como tal, ¿no? Entonces ese sería el problema con el alimento vivo. Además que pues a veces también pues causa cierto conflicto a las personas, yo incluido, darle el alimento vivo, pues se siente feo, ¿no? ¡Uy, qué sensible! Esas serían como los pros y contras del alimento vivo. El recién sacrificado, pues a mí, en lo personal, me causa todavía más conflicto porque entonces yo tengo que matar al ratón, ¿no? Entonces ese sería como que lo que no me agrada del todo. Y pues contra pues sería que a lo mejor la serpiente pues no lo quiere agarrar porque ya está muerto, ¿no? Hay que trabajarlo también un poco. Y en cuanto al alimento congelado, o mejor dicho, pues descongelado, la ventaja ahí es que, en primera, es que puedes tener muchos ratones, ¿no? Y ya nada más los tienes ahí congelados y no tienes que andar como yo, que cada que le voy a dar de comer tengo que ir a comprar un ratoncito. Entonces, esa es una ventaja del congelado, que puedes tener pues en más cantidad y no tener que estar yendo a comprar a cada rato. Otra ventaja es que el alimento congelado, pues por el solo hecho de haberse congelado, puede matar ciertas bacterias que el roedor traiga. Entonces puede que le haga menos, o que es menos probable que le haga daño a tu serpiente. Aunque también, si no lo sabes descongelar bien, puedes hacer que se generen otras bacterias, ¿no? Si lo calientas o algo así. Entonces también hay que saber cómo descongelarlo. Esa sería también como un contra, digamos, porque te genera más trabajo. Eso es más difícil que nada más agarrar el ratón y echarlo. Pues todo el proceso de descongelarlo y descongelarlo bien para dárselo, pues ese sería como un contra, ¿no? Que te vas a tardar más en eso. Y pues, ¿qué más? Y pues lo mismo, o sea, otro contra, pues que también igual y la serpiente no lo va a querer porque está ya muerto y no le va a llamar tanto la atención. Esas serían como pros y contras de las tres cosas. Espero que no se me pase nada de lo que yo sé, ¿verdad? De lo que no sé, pues a lo mejor sí se me va a pasar. Si hay otras cosas, pues ustedes también pueden decirme en los comentarios, díganme pros y contras, qué alimento le dan ustedes o cómo se lo dan, y bueno, todo, ¿no? Qué tipo de alimento le dan, por qué y todo, y pues de ahí también yo voy a aprender. Y pues la verdad, yo desde un principio que pensé en comprar una serpiente, lo que me animó también a comprarla, aparte de que, porque les digo que yo pues le tengo algo de miedo a las serpientes, superé, digamos, el miedo. Dije, bueno, está bien, aunque le tenga algo de miedito, sí la voy a tener. Pero otra cosa que decía, ¿por qué yo no quiero tener una serpiente? Después decía, tengo que darle el ratoncito y ver cómo lo mata y se lo come, ¿no? Y como que eso no me gustaba a mí tampoco. Bueno, no me gusta todavía. Pero pues descubrí que se le podía dar el alimento, que lo podías comprar ya congelado y ya dárselo, descongelarlo y dárselo. Y dije, bueno, pues ya está como menos feo. Y entonces pues dije, sí, entonces voy a comprar mi serpiente y yo le voy a comprar el alimento congelado y pues yo lo descongelo y se lo doy. Pero al comprar yo esta serpiente, que era pequeñita, a mí me dijo el criador que había que darle el alimento vivo para que
comiera, que al principio había que darle vivo y ya posteriormente se le podría cambiar al congelado. Entonces pues yo pues en algún punto ya voy a intentar cambiarle a congelado. No sé qué tan difícil sea hacerlo, pero pues al menos lo voy a intentar, ¿no? Y si no, pues tendré que seguir hasta como hasta ahora. Bueno, pues básicamente esto es toda la teoría que yo conozco sobre la alimentación de la pitón bola. Eso es lo que yo sé acerca de la alimentación. Y ahora nada más les voy a platicar rápidamente pues cómo lo he manejado yo con mi serpiente, ¿no? Ya dejamos un poquito la teoría y nos vamos a la práctica de lo que yo he hecho. Que pues yo trato de hacer las cosas de la mejor manera. No significa que lo que yo esté haciendo sea lo mejor, pero pues en base a lo que yo he investigado, esto es lo que yo he hecho con mi ejemplar. Primero que nada, cuando yo la traje, les repito, estaba mi serpiente muy pequeña y no sabía yo qué darle de comer, qué tamaño, ¿no? Ni qué darle bien, porque a mí me dijeron que ratón y rata, pero pues la rata es más grande, y entonces yo decía, no, pues mejor el ratón que es más pequeño, y finalmente fue lo que hice. Pero también estuve investigando, y como yo tenía miedo de que no fuera a comer, porque dicen que luego las pitón bola pues les cuesta comenzar a comer cuando cambian de casa, ¿no? Porque por el estrés y toda esta onda. Entonces pues el estrés lo tenía yo, de que no sabía si iba a comer y qué darle y estas cosas. Entonces lo que yo estuve investigando, pues vi que darle un ratón tan pequeñito como el Pinky o el Fuzzy a veces no les llamaba la atención a las serpientes, porque como son bebecitos, ellos hasta se acurrucan con la serpiente, ¿no? Y la serpiente lo que necesita es ver que se mueven y que corren y esto, como para que les genere este instinto de cazar. Entonces, por esa razón, finalmente yo decidí darle un ratoncito pues ya destetado, uno ya destetado, también pensando en que dije, si se lo ofrezco y no se lo quiere comer, pues ya yo lo puedo guardar el ratoncito y yo le puedo dar de comer al ratón, no se me va a morir. Y los otros, pues si no se lo come la serpiente, se te van a morir porque necesitan a su mamá. Entonces, pues yo probé dándole ese ratoncito, busqué el más pequeñito que encontré, que ya estuviera destetado, y se lo comió sin problema. Fue un ratoncito que pesó 10 gramos, estaba bastante pequeñito, y mi serpiente en ese momento pesaba 53 gramos. Yo no me basé tanto como en el porcentaje, simplemente pues buscaba uno como que fuera el más chiquillo, ¿no? Pero eso se lo di así. Entonces, posterior a ese, le seguí dando pues ratones así destetados, que fueron subiendo sin que yo lo decidiera así, porque no iba y como que pesara el ratón para comprarlo, sino que buscaba el tamaño, pero fueron subiendo de peso. Y el ratón más grande que se ha comido al momento es uno que pesó 24 gramos. 24 gramos pesaba ese ratoncito y fue lo que comió. Y pues les digo, yo se los he dado vivos todos porque fue la recomendación que me dio el criador. Y pues eso es como yo he manejado su alimentación. Cada cuándo, que también eso me faltó decirles en la información general, cada cuándo se le da. Se recomienda darles a las crías, digamos, una o máximo 2 veces por semana. Ya las más grandecillas, una vez por semana. Y posteriormente adultas se les puede dar hasta cada 15 días. Entonces también es cosa de que vayamos viendo cómo la serpiente se va desenvolviendo, se va desarrollando, y pues cómo lo decidimos nosotros, ¿no? Yo le he estado dando en teoría una vez a la semana, pero no sé por qué, eso sí, no sé si lo saqué de alguna información o me lo saqué yo de mi cabeza.
Pero tengo esta idea de que no quiero darle como, por ejemplo, cada sábado, como que no quiero que sea rutina para ella nada más que sea el sábado, sino que quiero irle variando, ¿no? Entonces, como tengo esa idea, pues le he dado cada 7 días, le di alguna vez, después se lo bajé a la siguiente comida, se la di a los 6 días, alguna vez le di a los 5 días, otra vez le di a los 8 días, entonces como que se lo he ido variando un poco y pues al momento pues parece que me está funcionando porque ella ha comido perfectamente, sea cada 5 o cada 8, se lo ha comido sin ningún problema. Entonces pues básicamente eso es como yo he manejado su alimentación al momento y pues llevo un registro de cada cuándo come, apunto qué día comió, cuánto comió, ¿no? Que comió ratón, que bueno, no le he dado otra cosa que no sea ratón, pero pues así lo voy a apuntar. Si le cambio, le voy a ir apuntando qué le voy dando y de qué peso, como para ir, pues yo viendo, digamos, por decirlo de alguna manera, estoy experimentando con ella para ver si funciona la alimentación como se la estoy dando y cuando tenga algún otro ejemplar, pues poder repetirlo o ver qué puedo cambiar y así pues ir perfeccionando mi manera de alimentar a las Python Ball. Ahora sí ha llegado el momento de mostrarles cómo alimento yo a mi serpiente. ¡Ya era hora! Les voy a mostrar todo el proceso, todo lo que yo hago, cómo lo hago, para que pues ustedes lo vean. He visto que hay muchas personas que no quieren mostrar pues específicamente el momento en que la serpiente caza al ratón. He visto videos que dicen, esto no se los muestro, ¿no? Y así, y nada más se ve cuando, pues únicamente cuando se lo está comiendo o cuando se los dan, pero cuando no es el ratón vivo. Sinceramente no soy experto tampoco en YouTube, no sé si haya un problema con mostrarlo, pero pues ya lo averiguaré, ¿no? Yo se los voy a mostrar. Es importante decirles que mi intención no es la intención morbosa de que venga más gente a mi canal o a mis videos nada más para ver esa acción, ¿no? Yo lo veo como información. Sí les digo que si están viendo el video y son muy sensibles y les cuesta mucho trabajo ver estas cosas, pues se salten esa parte. Yo les voy a avisar cuando ya le vaya a dar el ratón. Primero les voy a mostrar otras cosas antes y después ya cuando le vaya a dar el ratón, pues ya le podrían quitar al video si gustan. Porque pues no quiero tampoco inquietar a nadie, ¿no? O sea, el que lo quiera ver por la información, por aprender cómo se hace esto, por si quieren tener después un animal y lo van a tener que hacer ustedes, pues yo les muestro básicamente por esa razón. Y si no planean tener un animal, pero les interesa ver cómo come una serpiente, no lo han visto antes o algo así, pues también para que lo vean. A mí se me hace algo sumamente interesante ver cómo comen estos animales. No es algo a lo que uno esté muy acostumbrado de ver. Y es impactante, sí me da también, siento feo por el ratón. Pero es muy interesante ver la alimentación de estos animales. No es como cuando vemos en la televisión que pasan un documental y vemos cómo el león se come a la cebra. Pues yo siento feo y se ve hasta más sanguinario, hay sangre y todas estas cosas, ¿no? Pero pues a final de cuentas es información, es la cadena alimenticia y pues el que lo quiera ver, adelante. El que no lo quiera ver, pues no lo vea, ¿no? ¿Para qué nos ponemos en una situación que no queremos? ¿Ya merito? Sí. ¿De veritas? Entonces, pues ahora sí. Lo primero que yo tengo que hacer en este caso es ir y comprar
comprar el ratón y comenzamos. ¡Apúrate! Ya que tengo el ratón, lo primero que hago es pesarlo, porque yo voy apuntando cada que le doy de comer y cuánto pesó la presa que le di para llevar un control bien de toda su alimentación. Entonces, pues vamos a pesarlo. Aquí tengo la báscula, ya está en 0, le vamos a poner y nos dice que pesa 46 gramos. 46 gramos, entonces ya una vez que tenemos ese dato, pues ahora sí vamos a darle de comer a nuestra pitón. Miren, este es el topper de nuestra pitón y les voy a mostrar algo antes de darle de comer. Miren, abrimos y ella ya está ahí lista para comer. ¿Ya vieron? Supongo que es la onda del olfato, que con su olfato se da cuenta cuando ya está el alimento cerca y ya está ahí bien lista, porque normalmente para cualquier cosa que hago para cambiarle su agua, para sacarla o algo, abro el topper y ella nunca se asoma ni nada. Hasta que yo quito el platito, la encuentro ahí y ya la puedo tomar o lo que sea, pero nunca se asoma. Y cuando está ya la presa aquí en la habitación, siempre ya está asomándose desde un principio. Yo procuro que pues tratar de que se haga hacia un lado antes de darle de comer. Miren, ahorita ya está bien sobres. Y yo, miren, hasta me da miedo, la verdad, que me vaya a morder. Es sin miedo al éxito, papi. Porque pues ya está esperando el alimento. Pero miren, yo lo que procuro hacer siempre es pues como esconderla tantito para hacerla para allá, para poder poner el ratón de este lado. ¡Como el cobarde que soy! Pero pues no me funciona, la verdad, porque siempre se sale. Pero bueno, vamos a intentarlo. Le saco su agua, que también yo creo con eso ya se da cuenta que ya viene el alimento. Y bueno, miren, ahí ya se está asomando otra vez, les digo. No funciona esto. Yo creo que ya voy a dársela, aunque ella esté afuera, a ver que lo agarre así. Pero pues voy por el ratoncito, voy a cerrarle aquí tantito para que no se nos vaya a escapar. Y pues ahorita continuamos. Las siguientes imágenes pueden ser perturbadoras para algunos espectadores. Si eres una persona sensible, abstente de seguir viendo este contenido. Bueno, ya estoy aquí listo con el ratoncito. Ya lo tengo aquí con unas pinzas. Aquí lo tenemos. Y pues déjenme asomo. Pues sí, esta muchacha ya está afuera, ya está esperando. Entonces, pues yo creo que voy a intentar dárselo así. Si así lo agarra, pues así que lo agarre. ¿De acuerdo? Pues aquí vamos. ¿Están listos? Pues vamos allá. Chin, la regué y la mordió. No. Ay, me espantó. Acá no está. Métete. Mordió. No. Mordió. No. ¡Cobarde! ¡No mereces llamarte hombre! Vamos a quitarle el platito. Y ahí ahorita lo va a ver. Está allá. Bueno, vamos a dejarla ahí tantito. Ay, me espanté. Me di cuenta. Nunca me había pasado esto. Es que les digo, siempre pues la verdad yo la como que la escondo a ella y le echo el ratoncito. Para que pues ella cuando salga del escondite lo vea y lo pueda cazar bien. Pero pues ahorita que se los estoy mostrando, pues todo me salió mal, ¿verdad? Quise intentarlo así porque pues yo he visto que también así les dan de comer con el ratoncito así agarrado y ellas lo agarran de inmediato, pero pues creo que me equivoqué. Miren, ahí ya lo vio ahora sí, y pues ahí va.
Ahí va, ya se está preparando. Ya lo tiene, lo está midiendo. Y se está tardando demasiado, ¿eh? Normalmente lo hace más rápido y ahorita se está tardando mucho, no sé por qué. No sé si será que ya le tuvo miedo o qué pasó. Miren, esto que está pasando ahorita nunca me había pasado. Ahí está, ya lo agarró. Nunca me había pasado. Pues sí, supongo que ahorita lo hice todo mal. Nunca me había pasado que tirara la mordida y no lo agarrara, ¿eh? Y ahorita no sé qué pasó. Se acercó demasiado, nunca se acerca tanto. Nunca se acerca tanto a él, nada más lo ve y rápido se le avienta. Y ahorita pues como que se le estuvo acercando mucho. Bueno, digo, ustedes lo vieron. Se estuvo acercando mucho y le dio y no le atinó. Y el ratoncito la pudo esquivar. Pues les digo, yo no quería enseñarles esto, ¿verdad? Quería que todo me saliera bien como me sale normalmente y que lo vieran, pero creo que también es importante que veamos esto, porque pues sí, uno aprende de los errores y yo ahorita ya me di cuenta de unos errores que cometí ahorita, que fue pues el ratón, ya que no lo veía, que lo traía yo con las pinzas y ella no lo veía, y quise tocarla con el ratón para que la viera, y obviamente el ratón la mordió, me parece, y pues eso no pensé que fuera a pasar ahorita y pues la regué, ¿no? En ese aspecto. Creo que pues que en sí no, la mordida que le dio no creo que le haya causado daño a la serpiente, pero pues en otra ocasión podría suceder, ¿no? Entonces sí debo de tener más cuidado. Miren ahí, pues ya está el ratoncito, ya lo soltó ahorita, y ahorita lo que va a proceder a hacer es pues acomodarse para comerlo. Entonces, pues sí les decía que pues no, qué bueno que pasó esto, pero pues sí me da experiencia, ¿verdad? Para no cometer los errores que ahorita cometí. Les digo, en otras ocasiones había sido pues muy distinto. Yo lograba como contenerla con el platito, le ponía el ratón del otro lado y ya ella salía y lo agarraba, ¿no? Y ahorita pues me sacó de onda el tenerla así pues levantada a ella, y traté de dárselo como he visto que se los dan, ¿no? Así, aunque ellas estén levantadas, nada más se los enseñan y ahí lo atrapan. Pero pues lo hice mal. Entonces, pues les voy a poner un videíto, yo creo, de otra ocasión en la que ha comido, para que vean cómo lo hacía en otras ocasiones, cómo lo hacía yo, cómo lo hacía ella, y pues que todo era diferente, ¿verdad? Ahorita hasta me espanté, la verdad, porque sí, pues sí, ahí sí alcanzaron a verme. Incluso me tiró una mordida a mí. Obviamente pues es el instinto de que ella quiere comer, ¿verdad? Y no es que me quiera morder, pero pues ahí estuvo. Y sí, pues digo, nada más la cosa de esto es aprender y no cometer los errores pues 2 veces, ¿no? O más veces. Entonces pues ahorita vamos a ver ya si empieza a comerse el ratoncito. Es muy distinto todas las veces. A veces lo agarra, ya no lo suelta y se lo empieza a comer. A veces lo suelta y se tarda en comerlo. A veces lo suelta y rápido se lo acomoda y se lo come. Ahorita está tardando en agarrarlo nuevamente. Pero bueno, pues vamos les voy a dejar ver cómo se lo come.
y ahorita regresamos. Pues ahí está ya prácticamente terminando. Ya nada más ahí faltan por entrar pues las patitas. Ya entraron las patitas. Ya nada más falta la cola. Pues como vieron, eso es como ella pues come. A mí la verdad me parece bastante interesante. Yo que no estoy pues todavía tan acostumbrado, aunque ya lo vi varias veces, a esta, pues a ver cómo comen estos animales. La verdad es algo pues, bastante interesante. Claro que por otro lado pues es triste también, ¿no? En la cuestión del ratón, pero pues así es la cadena alimenticia, es lo que tenemos que entender, que pues así hay presas y hay depredadores, ¿no? Y pues ahí está, ya está terminando. Regularmente así se pone ya al final como para que pase, como para que resbale, ¿no? el ratoncito. Bien. Y pues yo lo que hago es esperar a que termine bien, para posteriormente meterle su agua y que pueda beber agua, y que le ayude también a bajárselo. Y pero pues se la pongo ya hasta que acaba bien, y como que espero a que se haga como a un ladito para que quede el espacio para meterle la bandejita con su agua, ¿verdad? Entonces pues ahí está, miren, ya entró todo, ya nada más hay que, pues ahí se lo va bajando, y finalmente como que el final, cuando se da uno cuenta que ya pues ya terminó todo el proceso, es ese, miren, ahí no sé si lo alcanzaron a ver, hace como una especie de bostezo, abre la boca grande como para acomodarse pues la mandíbula y todo bien. A veces lo hace un par de veces, ahorita es la primera vez que lo hace, vamos a ver si lo hace otra vez o así ya quedó, como que se acomoda, y pues ya eso quiere decir que terminó, ¿no? Ya, ahora ya, pues ahí empieza la digestión, ya va pasando el ratoncito, y pues ya, una vez que, miren, ahorita que ya se puso así, creo que ahí tengo espacio. Le voy a meter su agüita de este lado para ver si ahorita viene a tomar agüita. Y pues ya una vez que terminó, ahorita como está ahí, como ella pues un poco estirándose y todo, como para que vaya resbalando. Ahí está el otro bostezo, no sé si lo alcanzaron a apreciar, pero ahí estuvo el otro bostezo. Normalmente yo he visto eso que hace dos por lo regular. Ya debió de ser ahora sí el final, ya con el que termina de acomodar, y ya quedó. Y les decía que ahorita yo no le pongo el platito, la dejo pues ahí porque normalmente se queda estirada un rato en lo que va pasando el ratón.
Entonces la dejo así para que esté ella pues bien estiradita. Nada más por lo regular. Miren, ahí estuvo otro bostezo. 3 lleva hoy. Hoy todo ha sido diferente. No sé si ya me río hasta de nervios porque sí me saqué de onda ahorita con esta alimentación. Siempre había sido como más sencillo todo, no había tenido ningún tipo de complicación. Y pues ahorita sí, pues estuvo un poquito diferente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ya lo vieron ustedes. Y les decía, bueno, yo normalmente me espero aquí tantito, como a ver que tome agua, ¿no? Es lo que yo me espero. No lo tiene uno que hacer. Simplemente la dejas ya ahí tranquila y pues ella cuando quiera va a tomar agua. Pero pues ahorita vamos a esperar tantito a ver si toma y si no pues ya la dejamos en paz. Y pues bueno, pues ahí está una comida más exitosa de esta muchacha. ¿En serio estás seguro? Pues exitosa, sí, pues a final de cuentas comió, ¿no? Comió. Les digo que ella nunca ha rechazado alimentos, siempre que le he ofrecido, siempre se lo come. Pero pues ya, esta experiencia me sirvió para que cambiar la técnica, ¿no? Ya voy a hacerlo de otra manera. Ya he visto algunas técnicas que utilizan otras personas para darles y pues voy a empezar a utilizarlas. Les digo yo, pues yo siempre he tratado como de echarle el ratoncito ahí y que pues ella lo vea y lo agarre, pero pues también ahorita ya está creciendo, ya está más grande, es más difícil controlar que se queden en una esquinita para poderle echar yo del otro lado el ratón. Ya lo aprendí ahorita. Ya lo había estado considerando, pero pues ahorita ya fue como que la gota que derramó el vaso, ¿no? Entonces, pues mi idea, claro, es empezar a tratar de darle el ratón descongelado, ¿no? O sea, ya comprar los congelados, yo descongelarlo y dárselo así para que evitar cualquier tipo de riesgo. Pero no sé si la próxima vez que le dé ya lo vaya a intentar así. Si no es así, si le doy todavía vivo una vez más, pues ya lo voy a intentar hacer de manera diferente para evitar estas situaciones, ¿no? Y pues les digo, ojalá esto les sirva a ustedes también por si nunca lo han hecho y alguna vez van a empezar con una serpiente y la van a tener que alimentar con alimento vivo, pues que no cometan los mismos errores que yo cometí, ¿no? Que vean que esto les sirva para aprender como yo estoy aprendiendo, y pues se trata de que pues vayamos aprendiendo juntos y pues de que si cometo errores, como seguramente los seguiré cometiendo, No cabe duda que es un estúpido. pues aprender de ellos y que ustedes también puedan ir aprendiendo de estos errores y a ustedes tampoco les vaya a pasar lo que a mí me pasa, ¿no? Pues miren, ahí está, parece que ahorita no quiere agua, ahorita ya pasó ahí por el agua, como que la vio y no quiso, entonces pues ya vamos a dejarla en paz. Entonces les digo que después de esto yo la dejo 3 días sin molestarla totalmente, ¿no? Ya nada más en un rato más, como que ya que ella se acomode en su rinconcito, en la placa térmica, entonces ya le pongo su platito encima para que ella ya no se sienta más protegida, le acomodo su agua y se acabó. Hoy estoy grabando ahorita esto en martes, entonces todo miércoles, jueves y viernes va a estar ella tranquila sin que nadie la moleste. Y ya hasta el sábado es cuando ya la saco yo para manipularla un rato. Y pues eso es todo por la alimentación de esta mujercita.
Bueno, por último y muy importante, esto sí es lo último de todo el proceso, digamos, es pues pesar el botecito en el que venía el ratón, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí el botecito y vemos que está pesando 26 gramos. Cuando lo pesamos con el ratón pesaba 46, entonces pues quiere decir que el ratoncito pesaba 20 gramos. Es lo que comió nuestra pitón el día de hoy, un ratoncito de 20 gramos. Bueno amigos, pues ese fue todo el proceso de alimentación de mi pitón bola. No salió exactamente como yo quería, ¿no? Mostrarles. Y precisamente, fíjense que precisamente por eso yo no había hecho este video antes, porque yo decía, estoy aprendiendo apenas a hacerlo, pues voy a aprender bien para ya que sepa hacerlo bien, pues ya lo muestro. Y pues a la mera hora traté de cambiar la estrategia y pues no salió como yo esperaba, ¿verdad? Menso. Pero pues como les digo, de los errores se aprende y pues creo que en este video aprendí yo mucho y espero que igual ustedes hayan aprendido algo, se lleven algo de este video. Y pues en esto ahorita se demostró que tampoco nunca se acaba de aprender, ¿no? Cuando tú piensas que ya dominaste algo, no, hay cosas que se pueden ir complicando poco a poco, ya sea porque el animal va creciendo o porque el animal de repente ya no quiera comer o algo, ¿no? Se van complicando, hay situaciones que se pueden ir complicando y pues hay que ir aprendiendo de todo eso, hay que tratar de prevenir todas las situaciones y eso pues es en base en experiencia y eso es lo que estamos ganando aquí. Yo manejando a los animales y ustedes viendo cómo lo hago, pues espero que también estén aprendiendo mucho y que de verdad les sirva este video. Yo lo que les puedo prometer es que voy a seguir siempre investigando y siempre tratando de hacer las cosas mejores para que pues todo salga bien, salga mejor cada día y pues aquí estamos, ¿no? Hay que saber también reconocer cuando uno se equivoca, cuando uno comete errores, es importante, porque yo bien podría no subir este video, ¿no? O sea, esta alimentación no, ya vi que la regué, me espero a la siguiente alimentación y la vuelvo a grabar, hasta que me salga bien se los muestro y no se trata de eso, se trata de que aprendamos. Yo quiero aprender, estoy muy comprometido con aprender y este video lo creé para que ustedes también aprendan y que cada vez haya más información y que los animales estén cada vez mejor. Siempre que tenga cualquier persona un animal, que lo tenga de la mejor forma. Entonces conmigo es así, si yo la riego también se los voy a decir, si yo me equivoco en algo se los voy a decir, si no se los puedo mostrar pues se los voy a comentar para que ustedes no cometan pues esos errores, ¿no? Si puedo ayudar a evitar que más personas cometan errores por desinformación, por lo que quieran, pues yo aquí voy a estar haciéndolo, ¿no? Entonces, pues amigos, muchísimas gracias como siempre por ver este video, se los agradezco de verdad mucho y pues ya saben, y si no saben, se los recuerdo. Si les gustó este video, pueden dejarme un like, pueden dejarme también cualquier tipo, hago énfasis en eso, cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, lo que ustedes gusten comentarme, yo los voy a estar leyendo y con todo el respeto yo les voy a estar contestando. ¿De acuerdo? Esto se trata de que ustedes aprendan, que yo les pueda enseñar algo, pero también yo aprendo de ustedes con sus comentarios, con lo que ustedes me dicen.
Yo créanme que le pongo también mucha atención para que aprendamos juntos. Ya voy con mis cosas utópicas, pero pues sí, el mundo sería mejor si todos nos ayudamos, ¿no? Entonces, pues eso hay que irlo trabajando. Y si creen que mis futuros videos pueden ser de su agrado, son bienvenidos a suscribirse al canal. Pueden activar la campanita también para que YouTube les avise cada que haya un nuevo video y no se pierda ninguno. Yo aquí seguiré subiendo videos. Cada semana estoy subiendo un video. Entonces, pues espero que me sigan acompañando como hasta ahora. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.